Listo, ya estoy grabando. Entonces, a ver, ayer nos habíamos quedado en esta parte de propiedades ópticas y lo que nos cerró fue esta parte de altas frecuencias. A ver, aquí lo que yo te comentaba era justamente que, por ejemplo, ¿qué pasa cuando sometemos material de altas frecuencias? Y yo puse el ejemplo de rayos X, es exactamente, que es lo que generalmente la gente se hace cuando va a hacerse radiografías. Ahora, ¿por qué los doctores dicen no te metas con metales o no te metas con anillos o algo? Porque justamente viene esa interacción radiación a alta frecuencia y metal. ¿Qué es lo que pasa? Que los metales tienen una mayor resistencia a la penetración de estos rayos X, de estas longitudes de onda. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo aquí tengo un metal, dibujo, por ejemplo, aquí el núcleo que está pintado, que yo decía, bueno, yo sé que al núcleo lo rodean los electrones. Ya. Ahora, estos electrones que están acá, el metal viene a ser el rojo. Aquí está, va a estar M. Y por ejemplo, yo digo, bueno, voy a comprar este metal con material polimérico, por ejemplo. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, si yo someto, por ejemplo, el material polimérico, lo que va a ser la radiación X o los rayos X, van a decir lo siguiente. Bueno, aquí vienen los rayos X y dicen, bueno, estos electrones, estos electrones exteriores tienen muy baja energía, los paso tranquilamente. Ahora, ¿qué pasa? Estos electrones que están más cercanos al núcleo, tú sabes, por atracción electrostática, ley de Coulomb, están más fuertemente ligados al núcleo, es decir, tienen una energía mayor. Energéticamente tienen mayor energía, por lo cual es más difícil removerlos. Sin embargo, los rayos X son tan energéticos que dicen, no me importa, yo paso a través de él. Entonces, al final, los rayos X lo que hacen es pasar a través del material polimérico completamente. Entonces, por lo cual, si uno pone esto en una máquina de rayos X, va a ver que prácticamente va a estar transparente, con cierta opacidad, pero prácticamente transparente. Sin embargo, para los materiales metálicos, las fuerzas, eh, las fuerzas que ligan los electrones a sus órbitas y los electrones, perdón, las fuerzas que ligan los electrones a las órbitas son mucho más fuertes que los materiales poliméricos, ¿ya? Entonces, lo que pasa es que los rayos X dicen, bueno, entonces, normalmente, si yo tengo aquí, por ejemplo, la luz, tengo aquí luz, la luz dice, bueno, normalmente pasa esto, vengo y no puedo penetrar, o penetro muy poquito, pero no es suficiente, no es suficiente energía para que la luz convencionalmente que estamos en el, por ejemplo, en el infrarrojo, en el IR, esa luz que nosotros normalmente vemos no es suficiente para pasar a través del material. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se refleja, pero no se transmite a través del material. Eso es lo que pasa con la luz. Sin embargo, si estamos con justamente con el rayo X, lo que va a pasar es lo siguiente, es más energético, tiene una mayor capacidad de penetración. ¿Qué va a pasar? Bueno, a diferencia del material polimérico, el rayo X, aquí se va a encontrar mayor resistencia del material. Entonces, pasa lo que no pudo pasar el infrarrojo, ¿ok? Eh, y también pasa a través del material metálico. Sin embargo, la diferencia es que el material metálico le pone mucha más resistencia a los rayos X. Y es por eso que entonces, por ejemplo, puede tener cierta penetración. Entonces, hay algo que el material absorbe, otro que se refleja también y otro que pasa a través del material. Entonces, esa energía absorbida y que después la va a reflejar es lo que hace que este material se vea opaco. Aquí tienes un anillo, no sé de qué será, de plata, de oro, que son los materiales comunes, que son los anillos de casados. Entonces, eso es lo que pasa y es por eso que los materiales metálicos
al someterse, por ejemplo, a rayos X, se ven así opacos. Eso es lo que pasa. Ahora, siguiendo con lo que dice la diapositiva, bueno, cuando tenemos altas frecuencias y tomamos en cuenta esto, la absorción, recordemos que el epsilon significa absorción versus frecuencia, nos damos cuenta, mira, que a frecuencias diferentes a la frecuencia de resonancia, que es B sub 0, prácticamente la absorción tiende a cero. Y hay poquita absorción. Y eso pasa en los materiales metálicos. ¿Ok? Por lo cual, como hay poca absorción, bueno, los rayos X, como están cerca de la frecuencia de resonancia, ¿te das cuenta? Como están cerca de la frecuencia de resonancia, esto pasa, que los rayos X pasan a través de la mayoría de metales. ¿Por qué? Porque los niveles energéticos de los electrones son altos. Aquí con bajos yo me refiero a electrones bajos en el sentido del orbital. O sea, mientras más bajo sea el nivel del orbital, más energético va a ser. Aquí me refiero a esto. Eso es lo que pasa, y por eso es que estamos en alta frecuencia. ¿Entendido eso? Sí. Una consulta súper rápida. El dumping era este tipo lleno. El damping, ya, Como que por ahí, de la absorción, en la ecuación anterior. este es el factor de amortiguamiento. Ah, ya. Ajá. Ese de ahí. Ah, ya, ok. Pero si está sin esa comilla, ¿cómo se llamaría? Dumping. En cambio, con esa comilla es el factor de... o es lo No, mismo. no, solo está con comillas, no hay sin comillas. Ah, ok, ya. Ya. ¿Ya? Listo. Sí. Eso, entonces, eso es lo que tenemos para altas frecuencias. Ahora, también teníamos el ejemplo cuando teníamos bajos amortiguamientos. ¿Qué quiere decir bajos amortiguamientos? Que justamente lo que pasa es que el material es muy susceptible, ¿ya?, a que la luz pueda penetrar o la radiación pueda penetrar en él. Por lo cual, la pérdida de energía, debido a la penetración de la radiación electromagnética en el material es muy pequeña. ¿Ya? Eso es lo que pasa con los bajos amortiguamientos. Materiales típicos que tienen bajos amortiguamientos, pues prácticamente vienen a ser bajos amortiguamientos, vienen a ser los materiales, se me olvidó esto, bajo amortiguamiento significa que no penetra mucho. Sí, vienen a ser los materiales no metálicos, por ejemplo, sí. Ya, donde por lo general la luz pueda pasar a través del material. Un material con alto amortiguamiento, por ejemplo, viene a ser los metales. Tiene un alto amortiguamiento a la luz, por lo cual se le hace difícil penetrar. A la luz infrarroja, a eso me refiero con luz. En cambio, materiales con bajo amortiguamiento pueden ser los aislantes, los semiconductores o los polímeros, que por lo general cuando tú los observas, la luz pueda pasar a través de ellos, o son medios opacos. ¿Cómo es la palabra? Cuando son, cuando, o sea, la luz pasa a través de ellos, pero no se ve completamente, como por ejemplo sería como un vidrio, ¿ya? Sino que, bueno, son translúcidos, exacto, son translúcidos, ¿ya? Entonces, materiales con bajo amortiguamiento vienen a ser los materiales no metálicos. Alto amortiguamiento serían los metálicos, ¿ok? Entonces, justamente como aquí comentábamos, al tener un bajo amortiguamiento, lo que pasa es que de esta fórmula que tienes acá tú, al principio, ¿ya?, como se dice que el amortiguamiento es bastante bajo, tú dices, bueno, entonces esto tiende a cero, porque este es el factor de amortiguamiento, entonces esto se va, ¿ok? Y lo que pasa es que te va a quedar esto, se simplifica,
y te queda esta ecuación que está. ¿Ok? Bueno, aquí también se va la masa, aquí se va una de estas, y es lo que te queda. Entonces, cuando tú quieres calcular, por ejemplo, el epsilon 1, lo puedes calcular así. Recuerda que el epsilon 1 está relacionado con la polarización dieléctrica del material y también está relacionado con el índice de refracción, lo que está acá. ¿Ya? Eso es lo que puedes saber. Y bueno, como también tenemos bajos amortiguamientos, date cuenta que la curva que originalmente es más gruesa en la absorción versus frecuencia, ahora es más fina. De hecho, porque tiene un bajo amortiguamiento. ¿Ya? Y al tener un bajo amortiguamiento, el rango de absorción va a ser más pequeño. ¿Ya? El rango de absorción va a ser más pequeño. Eso es lo que pasa. Claro, porque si la luz no penetra tanto, se puede... si la luz no penetra tanto... Perdón, si tiene un bajo amortiguamiento, significa que la luz no va a penetrar tanto. ¿Ya? Entonces, como no penetra tanto, tiene una baja absorción. ¿Y qué materiales tienen una baja absorción normalmente? Son los materiales metálicos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Entonces, ah, para las altas, para quedar claro, en altas y bajas frecuencias o amortiguamiento, cuando no penetran el núcleo fácilmente, estos son reflejados. Entonces, por eso son los metales. Ya, sí, claro, es por eso que, por ejemplo, abajo amortiguamientos hay una baja absorción y la baja absorción es típica de los materiales metálicos. Ajá, exacto. Y por eso es que los materiales metálicos reflejan bastante. Ok. En cambio, sería todo lo contrario para los que tienen bajo amortiguamiento. No, no, pues sería para los que tienen alto amortiguamiento. Perdón, sí, alto, Ujú. alto amortiguamiento. Sí, sí, Ya, sí, exacto. ya, ¿Ya? sí. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos cerca, por ejemplo, como aquí tú puedes ver, aquí tenemos la frecuencia de resonancia, V sub 0, V sub 0. Entonces, ¿qué pasa cuando la absorción está cerca de la frecuencia de resonancia? Como ya te he explicado, ¿qué significa la frecuencia de resonancia? Significa la frecuencia a la cual la absorción es máxima. ¿Ya? Entonces pasa lo siguiente, ¿no? Entonces, esta es la fórmula de absorción y yo quiero que esté cerca de la frecuencia de resonancia, significa que va a ser máximo. El único factor que me va a hacer máximo esto que está acá, bueno, viene a ser. Entonces, ¿qué factor aquí en esta ecuación, que es una fracción, hace que mi frecuencia, que mi absorción, epsilon 0, sea mínima? Pues mientras aumente el denominador. Mientras más grande sea el denominador, más pequeño es epsilon. Eso es porque son inversamente proporcionales. Entonces, este factor damping ya está establecido. Eso depende del material. Esta frecuencia es la frecuencia que uno va a evaluar, porque recordemos que esto que está acá, el epsilon 2, o la absorción, es una función. Esta función es dependiente de la frecuencia. Entonces, si yo quiero mi absorción cerca de la frecuencia de resonancia, yo tengo que decir, bueno, entonces yo voy a evaluar esto en mi frecuencia de resonancia. Y como es lógico, si yo evalúo esto se va a hacer aquí V sub 0, y esto se va a ir, se va a hacer 0. Por lo cual te queda esto. Igual viéndolo de cierta forma, te das cuenta que simplemente para que esto sea máximo, este factor tiene que irse porque este es el que sigue creciendo.
Y mientras más grande sea el denominador, más pequeño va a ser el denominador, el epsilon 2. Mientras más pequeño sea el denominador, máximo va a ser más grande el epsilon 2. Entonces, es por eso que pasa esto. Igual netamente eso lo tienes que evaluar. Basta con evaluar el epsilon 2 en v sub 0. ¿Alguna pregunta con eso? Y te queda esta ecuación. Entonces, esta ecuación es válida para cuando queremos ver qué tal es la absorción del material en la frecuencia de resonancia. ¿Alguna duda con eso? No. Ok. Ya, entonces, ya con todo esto nosotros podemos avanzar a la parte de quantum mechanics o de mecánica cuántica y ahí comenzamos a ver. Entonces, si te das cuenta nosotros, de forma general, acá está. Entonces, mira, nosotros acá de forma general, ¿qué ha pasado? Hemos tenido prácticamente varios postulados. El de Hagen y Rubens, el de Drude y el de Lorentz, que aparecía por acá más o menos. Ya, por aquí debe estar mejor. Entonces, aquí la pregunta es, espera, déjame avanzar, acá está. Esto es lo que te digo, ¿no? Tenemos Hagen-Rubens, tenemos Drude y tenemos Lorentz. Hagen-Rubens era justamente para frecuencias que estén cercanas al infrarrojo, pero no superior. ¿Ya? Drude dijo, bueno, yo voy a postular, voy a hacer mi postulado, y bueno, voy a hacer que son a frecuencias relativamente bajas, pero más altas que las de Hagen y Rubens. Pero Drude decía, yo voy a asumir que mis electrones se comportan como electrones libres. Pero cuando Drude dejó de funcionar a ciertas frecuencias, vino Lorentz y dijo, bueno, yo voy a hacer mi postulado y voy a decir que mis electrones se comportan como si estuvieran anclados al núcleo fuertemente, por lo cual se forma un dipolo. Y como se forma un dipolo, estaremos hablando que se comporta como un oscilador armónico simple. Entonces, todo esto, la pregunta es, ¿por qué al principio Drude dijo, voy a decir que se comportan como electrones libres, y después Lorentz dijo, no, yo voy a decir que se comportan como electrones anclados? ¿Por qué eso? Porque aquí no y porque aquí sí. Entonces, esta teoría atomística lo que ha hecho es tomar todas estas teorías y tomar cómo sus electrones se comportarán como partículas, netamente como partículas. Entonces, la pregunta es, ¿existe alguna forma de tratar de explicar estos fenómenos sin tener teorías diferentes, sin tener diferentes teorías de Drude, de Lorentz y de Hagen y Rubens? Esa es la pregunta. Entonces aquí es donde entra la mecánica cuántica, la que se alcanza a explicar todos estos fenómenos, ¿ok? Y nos dice, bueno, y nos permite predecir el comportamiento del material, de las propiedades ópticas, sin tener diferentes modelos matemáticos. Entonces, esa es la ventaja. Entonces, como te repetía, déjame avanzar todo esto. Entonces, aquí la mecánica cuántica es lo que te dice, bueno. Y esto es lo que te digo, ¿no? Entonces, las correcciones de la mecánica cuántica, las propiedades ópticas, lo que hacen es de cosas. Borrar estos dos postulados de que a frecuencias bajas mis electrones se comportan como electrones libres y que a frecuencias altas mis electrones se van a comportar como electrones anclados al núcleo, bound electrons. Te vuelvo a repetir, con bound electrons nos referimos a osciladores armónicos simples porque se forma un dipolo. Eso se ha explicado en las clases pasadas. Entonces, como dije, entonces ¿existe un método que unifique todo esto? Sí, mediante la mecánica cuántica usando la mecánica ondulatoria. Recuerda que en la mecánica cuántica nosotros tenemos dos comportamientos, comportamiento como partícula y comportamiento como onda. Hasta el momento solamente se ha tomado comportamiento de una partícula.
Ahora hay que tomar el comportamiento ondulatorio del electrón, el cual nos va a permitir justificar estas propiedades y entenderlas. ¿Sí? Entonces, es lo que te digo. Entonces, si queremos explicar cómo es que los electrones, mediante todos sus movimientos, tienen esas propiedades ópticas, es importante entender e inducir el concepto de la interacción fotón, no fonón, fotón, es decir, un quantum de luz, o sea, prácticamente la luz, la interacción entre la luz y la materia. ¿Ya? Entonces, la interacción entre fotón-materia, luz-materia o un quantum de luz es lo que nos va a permitir a nosotros entender cómo es que pasan estos fenómenos. Entonces, imagina que tú que tienes un electrón, estás en un nivel energético basal. Basal me refiero a un nivel energético base. Vamos a ponerle B1. Pero aquí viene un fotón y te impacta. Entonces, si te pones a pensar, el fotón le va a transmitir energía al electrón, porque son como, imagina como están chocando dos pelotas. Pero además de transmitir energía, también le transmite un momento. Y recuerda que conservación de momentum. Cuando tú golpeas una pelota, la pelota que golpeas sale disparada y la pelota que golpeó se desacelera, reduce su movimiento. ¿Por qué? Porque existe algo llamado conservación de momento. ¿Ok? Entonces, esto es lo que tenemos aquí en mente y esta es aquí la idea general de meter la mecánica cuántica a esto. Es la interacción del fotón con los electrones del sólido. Entonces, lo que va a hacer el fotón es excitar el electrón y llevarlo a un nivel energético B2 que va a ser mayor a B1. Es lógico, porque le está metiendo un momento y energía. Ahora, esto de que lo lleve a un nivel energético mayor solamente va a ser posible cuando exista la disponibilidad de niveles energéticos superiores. Tienes que recordar que cuando estuvimos en la primera parte de las bases de la materia, nosotros hablamos de que tenemos niveles energéticos. Entonces, si yo quiero llevar un electrón a un nivel energético mayor, tiene que existir disponibilidad. Es como que el electrón que está acá, yo lo quiero llevar a un hueco, pero ese hueco ya está ocupado. Entonces el electrón no va a poder subir ahí porque ya está ocupado. Entonces, a esto me refiero. Solamente es posible excitar al electrón y llevarlo a un estado energético mayor si existe la disponibilidad en niveles superiores. ¿Alguna pregunta con eso? No, hasta ahora. ¿Sí? Entonces, déjame silenciar esto. Entonces, es lo que te digo. Entonces, solo es posible hacerlo cuando existen niveles de energía superiores. Ahora, como te dije, existe una conservación de momento. Existe una conservación de momento. Entonces, el electrón que impacta, como yo te acabé de comentar, viene con un momento M1. Eso es antes de impactar. Pero al momento que impacta al electrón, ese momento se ve reducido. El momento del electrón se ve reducido. Y como se ve reducido, vamos a decir que, bueno, el momento del fotón va a ser menor al momento del electrón. Y cuando hablamos de momentos, recuerda Melina, también estamos hablando de que el momento está directamente relacionado con el wave vector, con el vector de onda, el vector de onda K. Por eso que decimos que el vector de onda del fotón es menor al vector de onda del electrón. Y sabemos que esto se traduce a esto. Ahora, ¿qué implicaciones lleva que el vector de onda del fotón sea menor al vector de onda del electrón? Aquí me volvemos a meter
las bases de la materia y nos vamos a las zonas de Brillouin. Esto que estás viendo acá. Y vamos netamente a tratar la primera zona de Brillouin. Recuerda que la zona de interés que siempre te va a interesar estudiar es la primera zona de Brillouin. Entonces, si este momento es mucho más pequeño que este, y recordemos que en la primera zona de Brillouin todo esto equivale al vector de onda del electrón, y esto es mucho más pequeño, es posible tener en cuenta de que el vector de onda del fotón se pueda superponer o, de mejor forma, estar metido, porque es más pequeño, en el vector de onda del electrón. Recuerda que todo esto es el electrón. Ahora, entonces aquí viene algo. Entonces, ¿qué pasa con con, con este, con este vector de onda del fotón? ¿Qué es lo que pasa? Recuerda que al momento de chocarle, imagina que aquí tú tengas el electrón, ¿no? Tienes aquí el electrón y el man viene y lo choca. Como el man se encuentra aquí, lo que va a hacer, y es muy lógico, es que de esta banda, que es la banda N, existe una transición del electrón y llegue a una banda M, y llega a una banda M. Eso es lo que pasa. O sea, aquí hay una transición directa del electrón a la banda M. Eso se da porque el momento del fotón lo que ha hecho es afectar el momento del electrón, lo cual hace que pueda subir a la banda. Entonces, aquí nosotros vamos a ver este fenómeno de transiciones. Transiciones interbanda directa, indirecta y transiciones intrabanda. ¿Ok? Entonces, ¿ya? Entonces, como te comenté, entonces, ahora, estas transiciones electrónicas, ya sea intrabanda, interbanda, a nosotros lo que nos permite es explicar los fenómenos de reflexión y de absorción de la materia. Es por eso que te digo, esta teoría cuántica, ya metiéndole física cuántica, mecánica cuántica, y ahora sí nosotros podemos explicar por qué pasa eso. ¿Y por qué tú me dices, porque yo te digo que estas transiciones nosotros nos permiten explicar la reflexión y la absorción? Entonces, mira el esquema, yo te digo, bueno, tú que tienes un electrón, ¿ok? Que tú lo impactas con un fotón, tú lo impactas. Suponiendo que el electrón tiene la disponibilidad para subir a un nivel energético más alto, dice, bueno, yo subo, ahora estoy acá. ¿Y por qué digo que estas transiciones nos permiten explicar la reflexión y la absorción? Primero, porque si el electrón primero subió, es porque absorbió la energía y el momento del fotón. Entonces aquí nosotros ya tenemos la absorción del momento y la energía del fotón. Entonces ahí tenemos el primer fenómeno, absorción. Ahora, ¿cuál es el segundo fenómeno? Tú me dices, ya, tengo absorción, pero ¿cómo yo explico la reflexión? Entonces aquí esta reflexión se la explica de la siguiente forma. El electrón sube, pero recuerda que el electrón, en primera instancia, tiene un nivel energético basal, o sea, está en su estado basal, en el estado más básico de energía que puede tener, B1. Listo. Después de que lo choca, tiene un nivel energético B2, B2 siendo mayor a B1. Pero recuerda que por termodinámica, Melina, todo tiende a la mínima energía. Es decir, que bien, nosotros forzosamente hemos llevado el electrón a B2, pero este B2 va a bajar a B1 ¿y cuándo va a pasar esto? Cuando nosotros dejemos de aplicar la luz o la radiación, o simplemente va a bajar por termodinámica, va a perder energía y va a bajar a su nivel B1. Entonces, recuerda, ¿no? El electrón absorbió una energía
absorbió. Entonces, esa energía que él absorbe al momento de que baja al nivel B1, la libera. Y esa liberación de energía, que no es toda, obviamente, es la reflexión. ¿Por qué? Porque esa liberación, lo que hace el electrón es liberarla como una onda, con cierta longitud de onda. Y esa liberación es la reflexión, y esa es prácticamente la luz que, por ejemplo, percibe el ojo al momento de que impacta, por ejemplo, la luz infrarroja. Y, por ejemplo, si tú aquí tienes el cobre, por ejemplo, cobre, esa liberación de energía, que es la que nosotros vemos, es ese color rojo característico. ¿Me di a entender con eso? Sí. Entonces, está claro. Entonces, aquí es donde se explica justamente esta interacción. Electrón-fotón, la energía absorbida es la absorbancia, la energía que libera al bajar a su nivel basal, que es una parte de energía, es la reflexión. Entonces, eso es lo que pasa. Y obviamente la energía que pasa a través del electrón, porque sí pasa, es la transmitancia, ¿no? Recuerda que la absorción más la transmitancia más la reflexión te tiene que dar, ¿qué cosa? El 100%. El 100%. Entonces, y aquí es donde tú te das cuenta en cómo de verdad se están explicando todos estos fenómenos. Y mira, solamente con la introducción a la mecánica cuántica nosotros ya explicar, hemos logrado explicar cómo los electrones tienen absorbancia, reflectancia y también transmitancia. Entonces, listo. Si no tienes ninguna pregunta, voy a avanzar. Entonces, aquí yo ya hablé de la interacción fotón-materia, ya hablé cómo funciona esta interacción fotón-materia, ahora entonces hay que hablar y justamente estas transiciones que ya te he comentado. Existen varias: transición interbanda directa, interbanda indirecta y transición intrabanda. ¿Ya? Entonces, esta transición interbanda directa la vamos a explicar de la siguiente forma. ¿Qué pasa? Okay. Date cuenta que el electrón que está acá mantiene el wave vector constante. Mantiene el wave vector constante. Sin embargo, recuerda que esto es un diagrama de energía versus wave vector. Sin embargo, mantiene el wave vector constante. Sin embargo, la energía aumenta. ¿Ya? Entonces, las transiciones interbanda directa son en las cuales el wave vector no cambia, es decir, el momento del electrón no cambia, pero cambia su energía. ¿Ya? Ahí sí que lo puedes anotar. La transición interbanda directa pasa cuando el momento del electrón no cambia, pero sí cambia su energía. Por eso es que es un salto vertical. Porque si el momento cambiara, fuera así, y ahí ya no es vertical, ahí es inclinado. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Cuando el momento del electrón salta. No. La transición interbanda directa se da cuando el momento del electrón no cambia, pero su energía sí. Es por eso de Ya. que es totalmente vertical. Espérame un ratito. ¿Me entendiste eso? Ok. ¿Ya? Entonces, Sí. por eso es que es directo, ¿no? Porque está literalmente es un salto vertical de una banda a otra banda. ¿Ya? ¿Ya? Ahora, bueno, como te dije, bueno, esto ya lo sabías.
se da por la contribución energética de fotones y pasa directamente de una banda N a una banda M. Ya. Es importante recalcar de que, por ejemplo, si tú aquí tienes una banda K, una banda E, por ejemplo, una banda E, hay veces que dependiendo del valor energético del fotón, puedes saltar directamente a la banda E. Es decir, no necesariamente las transiciones interbanda tienen que ser con bandas vecinas, sino que pueden saltar de uno a otra banda que está más lejana. Eso dependiendo la energía del fotón. Por ejemplo, si es con rayos X, si es con rayos gamma, va a ser mucho más energético. Entonces, de ley van a existir estas transiciones interbandas, pero de bandas no vecinas, o sea, de bandas que no están necesariamente una al lado de la otra. ¿Ya? Y bueno, como te comenté, solo es posible si existe la disponibilidad electrónica, es decir, si hay espacio para que esto pase. Eh, si no hay espacio suficiente para que los electrones puedan saltar, pues no va a pasar eso. Materiales donde se ven estas transiciones interbandas directas, pues son los metales. Son básicamente los metales. ¿Por qué? Porque los metales tienen las bandas electrónicas parcialmente llenas. Es decir, su banda electrónica, recuerda, que no está totalmente llena, sino que tiene un espacio. Esa disponibilidad es la que permite al electrón saltar a la otra banda. Donde normalmente no existen transiciones interbandas directas son, por ejemplo, los materiales aislantes. ¿Por qué? Porque su banda electrónica está totalmente vacía, o sea, no hay prácticamente, o en los materiales semiconductores a temperatura ambiente, donde su banda está totalmente llena, está totalmente llena. Entonces no hay disponibilidad para que los electrones puedan saltar. Eso es lo que pasa. Eh, bueno, como comenté, bueno, ahora lo que pasa es que las propiedades ópticas en general se ven dominadas por efectos de transición interbanda. ¿Ya? Eso es lo que pasa. Por lo general las intrabandas no se suelen dar, al menos en los materiales metálicos. Las intrabandas por lo general se dan más, o sea, sí se dan en los metálicos, pero su efecto domina mucho más en los materiales semiconductores y aislantes. ¿Ya? Eso vamos a ver después. ¿Tienes alguna pregunta? ¿No tienes ninguna pregunta? Bueno, entonces, eh, bueno, eso es lo que suele pasar, ¿no? Ahora, también tenemos otro tipo de transición. Tenemos, como tenemos transición interbanda directa, también tenemos transiciones interbanda indirecta. ¿Ya? Entonces, este tipo de transiciones que son indirectas, pero sigue siendo interbanda, se da porque existe una participación o un efecto de fotones y fonones. Recuerda que los fotones son quantum de luz y los fonones son un quantum, bueno, un fonón es un quantum de la vibración de la red. En pocas palabras, los fonones en total son las vibraciones de la red. Entonces, ¿qué pasa con los fonones? Si recordamos los fonones, no es que absorben mucha energía, recuerda. Los fonones no absorben mucha energía, pero los fonones tienen la capacidad de absorber momentos. Recuerda que el fonón son las vibraciones de la red y cómo se explicaba prácticamente los fonones, se explicaban por qué. Pasaba un electrón por la red, ese electrón perturbaba la red atómica del material y después pasaba a otro y formaba justamente una interacción electrón-electrón, que era un par de electrones, y ese par de electrones formaba justamente esa vibración de la red, por lo cual tienen la capacidad de absorber muchas vibraciones. Con vibraciones se refiere también a momentos. Entonces, las transiciones interbandas se dan por la interacción fotón-fonón, porque existe la disponibilidad para absorber momentos bastante grandes.
Sin embargo, no es tanto una absorción de energía tan grande. Es por eso que te digo, es por eso que te digo, ¿no? Las transiciones interbanda directas son verticales. Sin embargo, las indirectas, como la absorción de energía no es tan grande, pero el momento, la absorción sí es grande, es prácticamente una horizontal. Porque no absorbe tanta energía de golpe, sino que más absorbe el momento. Date cuenta, la comparación momento, que es lo horizontal, con la energía, que es lo vertical, más grande es el momento. Y eso lo vas a ver acá. Entonces, como te comenté, los fonones son capaces de absorber energías pequeñas, sin embargo, absorben momentos muy altos. Entonces, como te dije, ¿no? Ese exceso de momentum o de momento que absorben los fonones, lo que hace es lograr un intercambio en la red atómica. O sea, lo que hace es que prácticamente permite intercambiar esos sólidos, los fonones se intercambian con los sólidos, lo cual da paso a que los electrones puedan saltar a la siguiente banda, pero lo hace de manera indirecta. Recuerda que con momentum nosotros nos referimos también al vector de onda, son sinónimos aquí porque recuerda que el momento sobre la constante de Planck te da a ti el vector de onda. Cuando hablamos de momentum también estamos hablando del vector de onda, para que quede claro. Entonces, ¿el exceso de qué cosa? De momento o el exceso del vector de onda, lo que te hace es ¿qué cosa? Una transición interbanda indirecta. Por eso que te digo. Yo te digo, bueno, es que hay bastante momento. Hay bastante momento, pero como momento no me refiero a el vector de onda. Es por eso que pasa eso. ¿Ya? Y bueno, como te comenté, las transiciones interbandas directas son muy significativas en los materiales metálicos, pero estas transiciones interbandas indirectas no son tan significativas en los metálicos. No tienen un efecto significativo en los materiales metálicos, porque de hecho su, su diferencia de magnitud es prácticamente 3 veces menor. Por ejemplo, si la energía o sea, si la contribución es de 1000 en la interbanda directa, en la 1, por ejemplo, en la indirecta va a ser una contribución de 1. Por ejemplo, si aquí la transición fue de 1000 electrones, acá solamente va a ser de 1 electrón. Por eso es que te digo, el efecto no es significativo en metales. Y obviamente no es significativo para la lectura del espectro. O sea, tú cuando vayas a leer un espectro de una transición interbanda de un metal, por ejemplo, tú no vas a ver transiciones interbandas indirectas en el espectro, porque de hecho son muy pequeñas comparadas con las directas y no las vas a ver. Pero sin embargo te digo, las transiciones interbandas indirectas tienen un efecto significativo en los materiales semiconductores, porque aquí se da mucho esto. Esto se da bastante. Entonces lo pongo en negrita para que lo tengas en cuenta. Para que tú mañana tengas aquí tus respuestas teóricas. ¿Ya? Y esto es lo que pasa. Entonces, mira, justamente esto es lo que te digo yo. Aquí tú tienes el diagrama de energía versus wave vector. Entonces, justamente este diagrama energía versus K
en las transiciones interbandas indirectas, ya no es un salto vertical, si te das cuenta. Ya no es vertical, sino que ahora es inclinado. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí tú tienes obviamente el hueco, el band gap o el hueco de banda. Aquí tú tienes una banda M y aquí tú tienes una banda N, por ejemplo. Entonces, si te das cuenta, bueno, tú dices, ya, como absorben bastante el momento, es decir, tienen una gran capacidad para absorber tantos wave vectors, entonces la transición va a ir así, poquito a poquito, poquito a poquito. Pero si te das cuenta, como te comenté, la energía que es capaz de absorber, por aquí de 1, va a ser mucho menor al momento que absorbe por la interacción fonón. Entonces, el K que absorbe es mucho mayor a la energía que absorbe. Eso es lo que te digo. Esto es similar a esto que está acá, ¿no? A esto que te digo, ¿no? Esta es la transición interbanda indirecta. En cambio, esta es la directa. ¿Ya? ¿Tienes alguna pregunta respecto a esto? O sea, por ahora no, súper amplio. Tendré que ver igual el video de nuevo. Entonces, he entendido esto. Listo. No sé cuánto tiempo vamos en clase, pero según yo vamos bastante, pero no sé cuánto se esté grabando. Ok. Bueno, entonces, esto justamente es lo que pasa acá. Ahora, hemos explicado de manera macro cómo es que esto funciona, tanto en las transiciones interbanda indirecta como en las transiciones interbanda directa. Sin embargo, siempre hay que asociar estos fenómenos con conceptos que ya conocemos. Por ejemplo, energía de Fermi, las zonas de Brillouin, las temperaturas absolutas. Entonces, el funcionamiento o el porqué de las transiciones interbandas tienen que ser explicadas. Entonces, justamente, listo. Entonces, aquí lo que pasa es que el funcionamiento, solamente vamos a explicar el funcionamiento de las transiciones interbandas directas, lo que vamos a hacer es que entonces, los electrones que están disponibles recuerda siempre eso, desde las bases de la materia, los electrones que están disponibles para la conducción, ya sea para la conducción o etc., siempre son los electrones con la mayor energía posible. ¿Qué electrones con la mayor energía posible pueden tener? Son los electrones que están en el nivel de Fermi, recuerda eso. Pues estos electrones que están en el nivel de Fermi son los electrones que pueden tener la mayor energía posible a temperatura del cero absoluto. Sin embargo, nosotros al comenzar a irradiar el material con radiación electromagnética, es decir, luz, ya sea infrarrojo, ultravioleta, gamma, beta, microondas o etc., nosotros vamos a comenzar a excitar los electrones. Y como tenemos en cuenta, recuerda, el nivel de Fermi, el salto energético va a ser esto. Recuerda que esto prácticamente es el cambio directo. Esto es energía. Recuerda que la energía, según el postulado de Planck, era la constante de Planck por la frecuencia. Esta es la energía según Planck. Entonces el salto energético literalmente va a ser de este estado HBA a este estado HVB. ¿Ya? Pero esto ¿cómo se da? Con el postulado de Planck. Entonces eso hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque tú estás cambiando la vibración o la frecuencia a la cual vibra el electrón. Las frecuencias más altas vas a tener energías más altas. ¿Ya? Entonces, este es el funcionamiento prácticamente. Tú tienes una energía de Fermi, que es de hecho la que está acá, esta energía de Fermi, y esta es la banda. Entonces, justamente tú que tienes tus electrones. Entonces, tus electrones están en el nivel de Fermi. Pero como tú le estás metiendo energía, los electrones dicen, bueno,
yo ya puedo saltar mi nivel de Fermi y salto acá. Es un poco redundante, pero es importante que tengas en cuenta que eso se da porque tú estás dándole más energía de lo que ellos pueden tener en el nivel de Fermi. Entonces, obviamente, como superaron su nivel de Fermi, tienen que sí o sí saltar. Pero recuerda, esto solo es posible si existe la disponibilidad. Entonces, como te comenté anteriormente, este tipo de transiciones solo pasan y solamente van a pasar si hay disponibilidad. Pero además, estas transiciones, como te comenté, no necesariamente tienen que ser entre bandas vecinas. Por ejemplo, tú que tienes, si lo pongo horizontal, entonces imagina que tú que tienes estas bandas, N, M, O y P. Entonces, yo te digo, o sea, normalmente lo que tú piensas es, bueno, mi transición es de N a M. Sin embargo, la transición también puede ser N a O, N a P. Tomamos de punto de referencia de acá. Pero eso depende de qué tan energético sea el fotón. Como te comenté, si el fotón proviene de un rayo X, obviamente la transición va a ser más grande. Si el fotón proviene de un rayo gamma, va a ser mucho más grande. Y es por eso que si tú conoces a la científica Marie Curie, que ella fue la que descubrió la radioactividad, ella está enterrada en un ataúd de plomo, porque el plomo es el único material que puede resistir justamente esta radiación que ella fue la que descubrió. Pero, por ejemplo, si ese ataúd fuera de acero, las personas que estuvieran cerca también se van a contaminar de radiación ionizante. Eso es lo que pasa. Entonces, por ejemplo, en el plomo no va a existir una transición, pero, por ejemplo, en un acero sí va a existir con ese tipo de radiación que ella estuvo, porque ella fue la que descubrió los rayos X, pero ella se infectó de esa radiación ionizante y murió después. ¿Ya? Pero es importante saber la interacción entre la radiación y materia. ¿Ya? Eh, entonces, como te comenté, estas transiciones como no son necesariamente entre bandas vecinas, lo que va a pasar es que también, justamente esto, como no solamente son entre bandas vecinas, pues también van a existir un sinnúmero de bandas de absorción. Por ejemplo, la M, la O y la P son bandas de absorción. Entonces, de la N pasaste la M a la O a la P. ¿Ya? Entonces, estas bandas lo que va a pasar es que se van a solapar. Muy parecido, se va a solapar muy parecido a lo que pasaba en la primera unidad, cuando teníamos las bandas en los metales, por ejemplo, y veíamos que se solapaban unas a otras. Y es por eso que existía la conducción en los materiales metálicos. Porque si no existiera esa solapación de bandas electrónicas, los materiales metálicos no fueron conductores. Entonces, es parecido a lo que pasa acá en las propiedades ópticas. Existe una solapación parcial de las bandas de absorción, porque hay muchísimas. Entonces, ese es el funcionamiento básico de las transiciones interbandas directas eh, desde el punto cuántico de la materia. No sé si tengas alguna pregunta con esto. No, por ahora. Ya. Entonces, un ejemplo de esto, porque ya te mencioné un ejemplo, es el cobre. Entonces, el cobre es un ejemplo típico de esto que está pasando. ¿Ya? Entonces, mira, el cobre normalmente, cuando uno ve el cobre, uno ve que el cobre es de color rojizo. ¿Ya? Eh, pero veamos justamente esta banda. Recuerda que esto es una zona reducida. Recuerda, tenemos zona reducida, zona extendida. Cuando hablamos de las zonas del diagrama energía versus vector de onda. Entonces, esta es una zona reducida del cobre. Entonces, aquí es importante introducir un concepto que quede muy claro, que se llama el threshold energy o el umbral de energía.
lo que sería el threshold energy para la transición interbanda, o el umbral de energía para la transición interbanda. Entonces, date cuenta, mira, date cuenta, y observemos esta gráfica. Observemos esta gráfica. Tú que tienes un electrón, ¿ya? Que tienes tu electrón, que lo voy a dibujar de azul. El electrón está de azul, ¿ya? Entonces, esta es tu banda D, tienes la banda P, y ¿qué vas a poner en la banda N? ¿Ya? Banda N. Entonces, yo quiero que te des cuenta, mira, que de la D a la P, tú necesitas una energía mínima para hacer que el electrón tenga una transición interbanda. Esta energía M, o esa energía mínima para que exista una transición interbanda del electrón, porque recuerda que la transición interbanda es directa, es totalmente vertical, esta energía M se llama el umbral de energía. ¿Y qué yo quiero decir con umbral de energía? Es la energía mínima para que la transición interbanda exista. A eso yo me refiero con umbral. Eso en inglés se llama threshold energy. Cuando tú hablas de energía mínima para que exista algo. Por ejemplo, eh, cuando yo estoy en las investigaciones de bipolar plates, que es algo que yo puse el semestre pasado, entonces, por ejemplo, uno tiene algo llamado la cantidad mínima de filler o de relleno, por ejemplo, en bipolar plates. Es algo parecido acá. Cuando hablamos del threshold energy, hablamos de la energía mínima para que exista la transición interbanda. Y esa energía EM es justamente esta, en el cobre. Pasar de la banda D a la banda P, donde la banda P se encuentra, ¿qué cosa? En la energía de Fermi. Entonces, esta diferencia de energías que tú la puedes calcular mediante experimentación computacional es justamente el umbral de energía. Eso es lo que pasa. Ese es el umbral de energía que uno necesita. ¿Ya? ¿Tienes alguna pregunta con esta introducción a qué es el threshold energy? Y es muy importante que lo tengas en cuenta porque este están los ejercicios. Entonces, si tú no entiendes qué es un threshold energy o un umbral de energía, no vas a poder resolver ejercicios. Ya, ok, ya. Entonces, ¿entendido? Correcto. Ok. Esta es una pregunta. ¿Esto solamente ocurre cuando tú mencionabas que habían varias formas de transición? Entonces, ¿esto ocurre solamente para las transiciones de interbandas para el cobre o general para todo? No, generalmente, esto es general. Sino que aquí yo Vale, pero solamente puse, cuando es puse- transición interbanda. ajá, esto lo puse justamente, lo puse el cobre porque es el ejemplo que estaba, para que lo puedas ver. Ah, dale. Ya, ok. ¿Ya? Entonces, eso. Entonces, ¿ninguna otra pregunta? ¿Ya? No, por ahora. Entonces ya vamos a la última diapositiva. ¿Y qué nos dice la transición intrabanda? Recuerda que interbanda e intrabanda es diferente. Cuando hablamos de intrabanda, estamos hablando de una transición energética de un electrón a un nivel más energético, sin embargo, van a estar en la misma banda. Eso es lo que pasa. ¿Ya? Entonces, repito, la transición intrabanda es cómo sube, o sea, que prácticamente es que un electrón llega a un nivel energético más alto, sin embargo, o sea, en la misma banda, no ha pasado a otra banda. Entonces, este tipo de transición se da mediante un mecanismo alternativo de absorción inducida por los fotones. Entonces, como te comenté, los fotones lo que hacen es excitar el electrón a un nivel energético mayor en la misma banda. Por ejemplo, en la banda P o en la banda D, se acaba una banda D y no se mueve. Entonces, ¿cómo es que ocurre esta transición? Es porque lo que participa aquí son los fonones. Recuerda que los fonones son los quantums de vibración de la red. Entonces, entonces,
como aquí están los fonones interactuando, entonces justamente lo que va a pasar es que va a haber una absorción muy grande de momento. Es parecido a la transición interbanda indirecta. Pero aquí, lo que pasa es que no está pasando a otra banda de energía, sino que esa energía que absorbe, o ese momento que absorbe, llega a un valor máximo justamente acá, donde puede llegar, que es acá. Sin embargo, nunca va a poder pasar a la otra banda. Entonces el electrón aquí se va a quedar. ¿Ya? Entonces, hay que recordar que los electrones solo pueden ser excitados o pueden ser movidos a niveles energéticos disponibles. Recuerda que esto se da por el principio de exclusión de Pauli. ¿Qué dice el principio de exclusión de Pauli? Que no pueden existir dos electrones con los mismos espines, porque eso no puede pasar. ¿Ya? Entonces, ¿dónde ocurren estas transiciones intrabanda? Estas transiciones intrabanda ocurren mucho en los metales. ¿Ok? Ocurren mucho en los metales y justamente en los semiconductores extrínsecos, es decir, semiconductores dopados, o los semiconductores intrínsecos a altas temperaturas. ¿Por qué? Porque ocurre en metales y porque ocurren en semiconductores intrínsecos a las temperaturas y en semiconductores extrínsecos o los que se llaman semiconductores dopados. Recuerda que los metales, si tú quieres ver aquí su banda, ¿ya? Por aquí estamos un metal, ¿no? Tú quieres ver aquí su banda. Los electrones están parcialmente llenos. Vamos a poner otra. Entonces, perdón, esto aquí. Entonces, ¿qué pasa? Recuerda que en esta transición es esencial de que los electrones suben a un nivel energético más alto, pero en la misma banda. Entonces, la única forma en que esto pase es que exista disponibilidad para que el electrón se ponga aquí. ¿Ya? Eso es lo que pasa. Y eso también pasa con los semiconductores. Recuerda que los semiconductores a altas temperaturas también tienen sus bandas parcialmente llenas. ¿Por qué? Porque ha habido una transición electrónica. Por ejemplo, aquí tienes un semiconductor, ¿no? Aquí tienes un semiconductor. Acá está. Entonces, cuando tú comienzas a subir la temperatura, tú sabes que los electrones comienzan a vibrar y comienzan a saltar. Entonces, esta transferencia de electrones acá va a dejar aquí un déficit, obviamente, de electrones acá, por lo cual existe espacio para que los electrones puedan subir a una transición intrabanda, es decir, el electrón que está acá parado viene y salta y se queda acá. Lo mismo con los dopados. Eso pasa. Prácticamente este es la explicación. Como existe disponibilidad para que los electrones puedan subir a un nivel más alto, saltan. ¿Por qué? Porque tienen libertad de moverse. ¿Qué materiales no experimentan transición intrabanda? Pues son los materiales aislantes totalmente, porque literalmente los materiales aislantes que tienen totalmente vacío, ¿qué cosa? Su banda, su banda electrónica, está totalmente vacía. Ellos no experimentan transiciones intrabanda, hay que tener en cuenta eso. Entonces, como te comenté, ¿no? Ahora, hay que denotar algo, que las transiciones intrabanda, lo que asume es el electrón como un electrón libre. ¿Recuerda? Electrón libre. ¿Por qué? Porque te estoy diciendo es que el electrón se puede mover tranquilamente entre niveles en la misma banda. Entonces, para que se pueda mover así es porque tiene que comportarse libremente. Es decir, y esto lo dice el libro, esto lo dice la teoría, que como los electrones se comportan libremente, las absorciones se dan justamente en la región infrarroja. Eso tienen claro. Entonces, como los electrones se mueven libremente, es decir, que la absorción se va a dar en la región infrarroja. Y aquí viene justamente aquí viene eh, la razón de por qué los semiconductores a temperatura ambiente y los, y los,
Y los aislantes, por ejemplo, son totalmente opacos. Perdón, porque los semiconductores y aislantes, por ejemplo, en la región infrarroja, como tú los ves, son totalmente transparentes. ¿Ya? Porque esto pasa, ¿por qué? Porque mira que dice, los aislantes semiconductores no tienen absorción infrarroja. ¿Te das cuenta? No tienen absorción infrarroja. Es decir, ¿por qué? Porque recuerda, los aislantes y semiconductores no tienen disponibilidad para que los electrones puedan saltar en la misma banda. Recuerda, no tienen disponibilidad. Y como no tienen esa disponibilidad, lo que pasa es que los electrones no se comportan como electrones libres en este tipo de materiales. Y como no se comportan como electrones libres, no tienen absorción en la región infrarroja. Y como no tienen absorción en la región infrarroja, prácticamente lo que hace la luz es pasar a través de él, no absorben nada, sino que prácticamente pasa, se llama transmitancia. Y eso pasa, ¿por qué? Porque las bandas están completamente llenas o completamente vacías, es decir, no existe disponibilidad para el sal. Y es por eso que tú ves los vidrios, tú coges un pedazo de vidrio, tú lo ves y te das cuenta que es transparente. Eso pasa. Porque el vidrio es un material aislante, es decir, que tiene las bandas totalmente llenas las tiene totalmente vacías, ¿ya? Entonces, como tiene la banda totalmente vacía, la luz pasa a través de él, no absorbe nada de luz y pasa a través de él. Eso se llama transmitancia. Tiene una transmitancia muy alta, una absorción muy baja y una reflectancia muy baja. Y es por eso que este tipo de materiales en la vida cotidiana son transparentes. ¿Alguna pregunta, Melina? No, por ahora. Entonces, prácticamente esto que te acabo de explicar ahorita es toda la parte de propiedades ópticas de los materiales. Hemos hablado de propiedades ópticas de los materiales desde, ¿cómo es la palabra? Desde las propiedades más básicas, que es la refracción, la reflexión. Hemos hablado de la transmitancia, de la absorbancia. Hemos hablado que la absorbancia más la transmitancia más la reflexión tiene que ser igual al 100%. Hemos hablado de que se han dado mediciones de Hagen y Rubens. Vimos que esas mediciones de Hagen y Rubens solo eran válidas hasta frecuencias relativamente bajas, de 10 a la 13. Cuando hablábamos de frecuencias más altas, teníamos que meter el modelo de Drude, que dice que los electrones se comportaban como electrones libres. Sin embargo, a frecuencias más altas, este modelo ya no era correcto, la predicción no era buena. Y aquí venía Lorentz y decía que, bueno, los electrones se van a comportar como electrones anclados. ¿Eso qué significaba? Un dipolo, cuando se aplica un campo eléctrico prácticamente viene de aplicar luz. Ese dipolo lo que hacía es que se comportaba como un oscilador armónico simple. Entonces nosotros nos preguntamos que por qué pasa esto, por qué tenemos diferentes teorías totalmente diferentes para diferentes frecuencias. Entonces decimos, bueno, debemos unificar todo esto y tratarlo desde la mecánica cuántica. Con la mecánica cuántica nosotros logramos unificar todo y entender por qué los vidrios son transparentes, por qué los metales son opacos, qué son transiciones interbanda. Esas transiciones interbandas nos permiten a nosotros explicar la reflexión, la absorción y la transmitancia, etc. Entonces, con todo este resumen que te di, ¿no tienes ninguna pregunta? Por ahora me quedó claro. Ya, entonces, ya con esto, Melina, terminamos esta unidad y vamos a hacer unos ejercicios. Estos ejercicios son de tu deber, ¿ya? El ejercicio que me mandaste escrito te lo debo ahorita, no lo he resuelto, entonces me voy a demorar bastante en eso. Entonces déjame resolverlo y el día que tenemos la siguiente clase lo resuelvo, ¿ya? Dale, tranca. Entonces este O sea, ejercicio que te voy a mostrar ahorita, dime, en ese saqué 4/5. ya. Entonces sí, ahí sí puedes pasarme la resolución para ver cómo lo hiciste, pero bueno. Dale. Entonces ahora vamos a ver la parte del apartado de ejercicios, ¿ya? Entonces descansemos 5 minutos, 5 o 7 minutos para hacer los ejercicios, ¿ya? Ya, café, se pongo el arroz. Ya, dale.
Aló, Melina. Sí, dale, estoy aquí. Me muero porque estoy intentando abrir algo. Vamos a cambiarnos a Zoom para hacer la resolución de ejercicio. Lo que pasa es que no puedo abrir la aplicación que me permite escribir aquí. Dale, una consulta, José. ¿Qué ejercicio vas a dar? ¿Mandé? ¿Qué ejercicio vas a dar? Los del deber 3, el problem set 3. ¿Cuál? ¿El que hicimos? No, otro. Son otros. Ah, ya, dale. Da. Ya, Entonces cierro y espero el enlace por WhatsApp, dale. ya, sí, ahorita déjame ya dejar de grabar y te paso por ahí. Ok.